Bienvenidos a nuestro podcast Cualidades de tu Seguro, presentado por Qualitas, compañía de seguros. A lo largo de estos episodios exploraremos temas relevantes que debes conocer sobre los seguros de autos, esperando que sean de gran interés para ustedes. Durante este recorrido estaremos acompañados de expertos en la materia. Soy Rafael Rebollar. Comencemos. Ferdinand Abasolo Bonilla es contador público egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Hizo workshop de negociación y persuasión impartido por el Cambridge International Consulting en Massachusetts y tiene 36 años de experiencia en el sector asegurador y afianzador. Es director general de Abasolo, Seguros y Fianzas, empresa fundada en el año de 1974 por su padre. Abasolo, Seguros y Fianzas, intermedia negocios de los ramos de autos, personas, daños y fianzas y colabora con más de 20 aseguradoras y afianzadoras. También es socio fundador de buscapólizas.com y ha sido conferencista en Expo CESBI México, y me da muchísimo gusto que el día de hoy, Ferdi, nos acompañes. Bienvenido. Muchísimas gracias. Tantos años, tantas historias, ¿no? que hemos tenido juntos. Totalmente. Ferdi, me da muchísimo gusto de verdad que estemos acá y sobre todo para empezar a compartir con el público conceptos muy básicos que luego creemos que todos sabemos y entendemos, pero no necesariamente hablamos lo mismo. Entonces, claro. Creo que vale la pena que arranquemos incluso con lo más elemental, ¿no? Desde lo que es una póliza de seguros, que nos ayudes un poquito a ver cuál sería tu definición coloquial para que la gente lo entienda. Para mí una póliza de seguros es un contrato que adquieres de una compañía de seguros mediante el cual hay un compromiso para indemnizarte a ti o indemnizar diferentes situaciones que puedan ocurrir derivadas de diferentes riesgos amparados por la póliza. Entonces, básicamente, una póliza de seguros es un contrato que adquieres con una aseguradora que ampara ciertos riesgos. Es donde nace el compromiso. Es donde nace el compromiso. La aseguradora y él. Y donde queda textualmente explícito los alcances y las obligaciones de cada una de las partes. Y al final, un contrato de seguros, una póliza de seguros es un contrato y hay obligaciones de ambas partes. Entonces, pues es muy importante, aunque muchas veces no parezca, que revisemos el contrato y que veamos lo que malamente se dice muchas veces como la letra chiquita. Claro, ¿no? Que además no es chiquita. Que no es chiquita, exactamente. Que en las pólizas, todo eso que no se cubre o todo eso que la autoridad ha considerado como importante o determinante, está con letras negrillas y está más grande que el resto del contrato. Por ley, ¿no? Por ley, exactamente. Ferdi, hay otros conceptos también que vale la pena repasemos. A ver, el tema de deducible, ¿no? Creo que también... El deducible para mí, y cuando yo empecé a estudiar seguros, la definición que me dieron, que me parece sensacional, es el deducible son los primeros pesos de cualquier pérdida a cargo del asegurado. Y en todas las pólizas funciona igual. El deducible es lo que te toca a ti, es lo que no cubre el contrato. Los contratos tienen cierto alcance, las pólizas tienen cierto alcance, y el deducible es aquello que le toca al asegurado pagar siempre. Su participación, ¿no? Su participación, exactamente. Y luego, por ejemplo, justamente hablabas de la letra chiquita, que no es chiquita. Normalmente eso viene en la parte de exclusiones, ¿no? Exacto. Las exclusiones, ¿cómo las definirías? Las exclusiones, de una manera sencilla y rápida, diría que es aquello que no te cubre el contrato. Y esto es lo más importante de revisar. Porque muchas veces podemos tener expectativas respecto a lo que el contrato debería de cubrir y no necesariamente el contrato cubre todo lo que nos gustaría. Las pólizas de automóviles, por ejemplo, tienen exclusiones tanto para cada una de las coberturas en específico, es decir, la cobertura de daños materiales tiene exclusiones, la cobertura de robo total tiene exclusiones y luego hay exclusiones que aplican para todo el contrato. Entonces, una manera muy sana de saber a qué tengo derecho y a qué no tengo derecho es revisar las exclusiones del contrato. Claro, y vale la pena desde la contratación para que no haya sorpresas. Exacto. ¿Sí? Y para que no haya falsas expectativas. Ahora, la prima. Bueno, la prima es lo que tienes que pagar para tener derecho a la cobertura. Si no hay pago, no hay cobertura. Y es muy importante también entender que el pago de la prima tiene ciertas reglas y cada una de las pólizas define la manera en que se tiene que cubrir una prima. En la mayoría de los contratos son 30 días, pero puede ser 15 días o puede ser 7 días. Esto se define en cada póliza en específico y es importante saber
que el plazo de pago inicia desde el momento en que se conviene la contratación de la póliza. Ni siquiera tienes que tener la póliza en tus manos para, uno, tener cobertura y dos, para que el plazo de pago ya esté corriendo. A lo mejor tienes 30 días para pagar tu póliza y tu póliza te llegó hasta el tercer día, pues no tienes 30 días para pagar, ya tienes solo 27 días. Si no pagas en el tiempo en el que tienes que pagar, pierdes la cobertura. Y luego tienes diferentes medios de pago y formas de pago también. Exactamente. Y diferentes plazos de pago. Hay compañías que, bueno, hay pólizas que se pagan anuales, semestrales, trimestrales, mensuales, etc. Y es importante saber que para el primer pago que se hace en una póliza puedes tener un plazo, pero para los pagos subsecuentes ya no hay tal plazo. Los pagos subsecuentes vencen desde el momento en que inicia la fecha del pago subsecuente. Eso también es importante tenerlo en mente para que tu póliza siga vigente. Perfecto. Ahora, el concepto de suma asegurada. Suma asegurada para mí es el límite máximo de responsabilidad que te ampara la póliza. Es lo máximo a lo que puedes aspirar. Y en muchos contratos, sobre todo en contratos de daños, la suma asegurada se define por el asegurado y la aseguradora la acepta. Es un contrato de buena fe, como nosotros sabemos. Entonces, la suma asegurada, en resumidas cuentas, es el límite máximo de responsabilidad que la compañía de seguros tiene ante los diferentes riesgos que se contratan en una póliza. Perfecto. Ahora vámonos con los siniestros. Hay también, bueno, luego vamos a entrar al tema de valores convenidos. Claro. Pero el concepto de siniestro como tal. Siniestro es la ocurrencia de un evento incierto que puede o no estar cubierto por una póliza de seguros, ¿no? Es la ocurrencia del evento incierto. Eso es lo que es un siniestro. Ahora sí, valor convenido y valor comercial. ¿Cuál es la diferencia? Pues valor convenido es la cantidad que se expresa en la póliza, sobre todo en las pólizas de automóviles y camiones, como la cantidad que la compañía de seguros te indemnizará en el momento de un siniestro como valor de la unidad. Sin embargo, hay que tener claro que ese valor convenido es el límite máximo de responsabilidad de la compañía respecto a un bien. El valor comercial es el valor que tiene ese bien o el valor que tiene ese coche en la calle el día del siniestro. Entonces, el valor convenido es una cantidad específica y el valor comercial es lo que cuesta en la calle el día del siniestro, que puede variar de día a día o de mes a mes o de año a año. Bueno, nos quedan unos segunditos, Ferdi. Y yo creo que un concepto muy importante es el concepto general del riesgo. ¿Cómo lo defines? Pues riesgo es la incertidumbre que puede afectar el patrimonio de mi familia, mi patrimonio, el patrimonio de terceros. Eso es una definición general de lo que yo puedo decir de riesgo, ¿no? Es la incertidumbre que puede afectar tu patrimonio y el patrimonio de otras personas. Y esto aplica para cualquier ramo de seguros. Para cualquier ramo de seguros, exactamente. Perfecto. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño corte y ya después en el segundo bloque entraremos a los paquetes de cobertura. Sí. Claro que sí. Muchas gracias. 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 Bueno, en este segundo bloque vamos a hablar del concepto de lo que es las coberturas, Ferdi. Yo creo que la gente luego confunde los paquetes de coberturas con las coberturas. Entonces, vamos a hablar por la parte coloquial de lo que son los paquetes, ¿no? Vamos a arrancar, si quieres, por la cobertura básica o de responsabilidad civil. ¿Cómo la definirías? Bueno, la responsabilidad civil lo que te ampara son los posibles daños que puedas causar a un tercero. Por eso se le llama responsabilidad civil por daños a terceros. Ampara cualquier daño que tú puedas causar a otras personas, daños materiales, daños inclusive físicos, y es una cobertura indispensable, es la mínima que deberíamos nosotros tratar de tener al circular en las calles. Creo que las personas no nos damos cuenta que un vehículo puede ser un arma en contra de cualquier otra persona. Creo que es indispensable para todos a nivel nacional y a nivel mundial, al conducir un vehículo, por lo menos contar con un seguro de responsabilidad civil
por cualquier daño que podamos causar a un tercero, ya sea en sus bienes o ya sea en su Y integridad además física. creo que es donde más puedes afectar a tu patrimonio, ¿no? Porque si te roban tu coche o se destruye, pues es eso. Está limitado Pero a una eso. RC, Nunca sabes los daños que puedes causar. Y lamentablemente, a nivel nacional, la penetración que tenemos del seguro es tan baja que muchos incidentes ocurren y las personas que salen lastimadas no tienen manera de poder recuperar o poder resarcir el daño que tienen. por eso también en algunos estados es obligatorio. No sé si es a nivel nacional, pero por lo menos en algunos estados. En las carreteras federales es obligatorio, por lo menos para algún tipo de transporte. Sin embargo, definitivamente nos falta mucha promoción y apoyo por parte de las autoridades para que esto funcionara así, realmente funcionara así, como una obligación, y antes como de una obligación legal, debería ser una obligación moral para cualquier persona que utiliza un vehículo, no solo un auto, un camión, una motocicleta, etcétera, porque con cualquier tipo de vehículo podemos causar daños a los terceros. La póliza, aunque incluya como cobertura básica la responsabilidad civil por daños a terceros, también puede incluir otro tipo de coberturas. Por ejemplo, gastos médicos para los ocupantes del vehículo, gastos legales, asistencia vial, etcétera. Pero la cobertura básica es responsabilidad civil por daños a terceros. Si todos los coches tuvieran la cobertura RC, no habría fugas. Definitivamente. Y se van. No, claro. Por eso en otros países donde sí todo el mundo tiene un seguro, la gente cuando choca tiene una reacción diferente de la que tenemos en México. En México requerimos de manera inmediata de un ajustador, requerimos de la presencia de la autoridad. Si no existe un acuerdo entre las partes, requerimos ir con un juez o con un ministerio público. Es una pena. Si todos tuviéramos esta cobertura, no solo todos aquellos que están teniendo pérdidas hoy por hoy no las tendrían, sino la reacción y la manera en que todos estamos implicados en un evento también sería diferente. Perfecto. Bueno, vámonos entonces ahora para arriba, ¿no? Uh-huh. Hablábamos de la básica, la RC con las adicionales. Uh-huh. Luego viene la limitada. Exacto. ¿Cuál es la cobertura? La diferencia es que te ampara el robo de tu vehículo, ya sea robo total, ya sea asalto, y además también incluye cualquier daño que pueda tener tu unidad a consecuencia de ese robo o ese asalto. Entonces tenemos la cobertura básica de responsabilidad civil y arriba podemos contratar el robo total. La limitada siempre trae la RC por debajo. Sí, exacto. La limitada trae la RC, podemos contratar las coberturas adicionales y además está lo que lo define como cobertura limitada es la inclusión de la cobertura de robo total. O sea, como que se van escalando, ¿no? Exacto. Está la RC, luego viene la limitada. Exacto. Y luego viene la amplia, ¿no? Exacto. Que es, a ver cómo la diferencia con las otras coberturas es que aquí ampara los daños propios de tu unidad. Si tienes una colisión, te repara tu unidad siempre y cuando los daños rebasen tu deducible. Entonces tenemos la cobertura de responsabilidad civil para amparar a terceras personas, el robo total para amparar mi auto si me lo roban y en caso de colisión, la cobertura amplia te ampara los daños que pueda sufrir tu unidad. Luego también la cobertura amplia, hay muchas amplias, luego amplia plus, claro. Hay otras coberturas. Exacto. Que también se pueden... Hay muchas coberturas adicionales que dependen de una compañía de seguros a otra. Hay muchas coberturas adicionales que son muy importantes y que nosotros siempre le insistimos a nuestros clientes que deben de tener las pólizas. Por ejemplo, gastos legales, asistencia vial, gastos médicos para los ocupantes del vehículo que estaban contigo en el momento de un siniestro, etc. Cada compañía tiene su nombre, su definición, pero estas coberturas adicionales es muy importante que puedas contar con ellas. Ahora, bueno, ya como conclusión de los diferentes paquetes de coberturas, en tu recomendación a los asegurados, ¿siempre te vas por alguna o depende de...? Definitivamente, nosotros siempre recomendamos a nuestros clientes que contraten cobertura amplia. Es importante analizar los costos. La diferencia en costos muchas veces no es tan importante y el poder tener la tranquilidad de que no solo están amparado un daño a un tercero, no solo está amparado el robo total, sino que puedes restituir y reparar tu patrimonio en caso de que tu unidad salga lastimada, creo que es indispensable.
Entonces nosotros siempre recomendamos a nuestros clientes que tomen cobertura amplia. Incluso un coche muy viejito también. Incluso en coches muy viejitos. O sea, ahí También la prima es más barata, exacto, ¿no? Y tienes que empezar a analizar cuál es el valor de la unidad, etcétera. Pero luego, por ser más viejitos, es importante tener la cobertura para tener la tranquilidad de que Qualitas o de que la aseguradora con la que contrates tu póliza efectivamente se va a preocupar por reparar tu unidad. Porque muchas veces eso se puede dificultar conforme los vehículos cada vez son más antiguos. Ok. Ahora, retomando un poco la parte de la obligatoriedad de la responsabilidad civil según carreteras o estados. Una cobertura amplia te sirve para justificar que cumples con ese requisito. Definitivamente. Una cobertura amplia, habría que verificar sus coberturas adicionales, pero en esencia una cobertura amplia que incluye estos tres conceptos de responsabilidad civil, robo total y daños materiales. Eso te va a cubrir, debes de verificar que cumplas con los mínimos que se piden de sumas aseguradas en cada estado, pero verificando que cumplas con los mínimos, en términos generales, una cobertura amplia te sirve para cubrir la obligatoriedad que requiere cualquier carretera o cualquier estado a nivel nacional. Perfecto. Bueno, pues vamos cerrando este siguiente bloque y en el final vamos ahora sí a describir lo que es cobertura por cobertura de las más importantes. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, en este tercer bloque ya habíamos hablado, Ferdi, en el primero sobre generalidad del seguro, en el segundo sobre paquetes de coberturas. Vamos ahora a las coberturas como tal. Claro que sí. Arranquemos por daños materiales. ¿Cómo describirías esa cobertura? Pues daños materiales lo que ampara es los daños que sufra tu unidad a consecuencia de una colisión. En términos generales es la reparación de tu vehículo, siempre que los daños que sufra tu unidad a consecuencia de esa colisión rebasen el deducible. Si los daños están por debajo del deducible, no están amparados por tu póliza. Además de los daños materiales, además de la colisión, los daños a consecuencia de esta colisión, también están cubiertos diferentes eventos, como puede ser incendio, rayo, daños por temblor, huracán, etc. Los eventos, lamentables eventos que vimos en Acapulco hace algunos meses, en muchos de los casos, los daños que sufrieron las unidades estuvieron cubiertos precisamente porque contaban con esta cobertura. Entonces, es importante mencionarlo, la cobertura de daños materiales no solo ampara los daños de la unidad a consecuencia de una colisión, sino también ampara los daños de una unidad a consecuencia de fenómenos naturales, incluyendo incendio. O sea, no tiene que ser un choque de coche contra coche, o sea, incluso puedes pegar a un árbol y también hay daño está material, cubierto, ¿no? exactamente, puedes tener una colisión tú solito y ese evento está cubierto porque tienes la cobertura de daños materiales. Y los daños de tu unidad están cubiertos y te van a reparar tu unidad y tú tendrás que pagar tu deducible. Ahora, los daños que tú causas, y me estoy cambiando ya de cobertura, Exacto. van por la DRC, ¿no? Exacto, por responsabilidad civil. Cualquier daño que tú causas a un tercero estarán cubiertos por ese renglón específico de la póliza. Entonces, si nada más contratas la DRC, los daños de tu coche no quedan No están cubiertos. Tienes que contratar la cobertura de RC para amparar a cualquier tercero y cualquier daño que generes en su patrimonio, y tienes que contratar la cobertura de daños materiales para que tu unidad esté cubierta por los daños que pueda sufrir tu unidad en el momento de un siniestro. Okay. Y esa es la cobertura que diferencia para que se convierta en una cobertura amplia, ¿no? Definitivamente. Además está la cobertura de robo total, que ya hemos platicado, que te ampara los daños que pueda sufrir tu unidad a consecuencia de un robo. Te ampara la indemnización por el robo de tu unidad, ya sea robo total o asalto, pero también te ampara los daños que pueda sufrir tu unidad a consecuencia de ese robo o de ese asalto. En México, dependiendo del año, las autoridades nos indican que podemos tener una recuperación de unidades robadas dentro del 30 y 50%. Evidentemente, cuando esas unidades se recuperan, todas tienen daños, y la cobertura de robo no solo indemnizaría tu unidad en caso de que la unidad no se recupere, sino que también repara tu unidad por los posibles daños que la unidad tenga o los posibles daños que la unidad haya sufrido en el momento en que fue robada.
Se tuvieron que haber llevado tu coche completito Exacto. y que haya aparecido. Exacto. Pero si te roban partes. Si te roban partes no está cubierto por la cobertura de robo total y es muy importante que lo platiquemos. La única manera en que están cubiertas las partes es si contratas la cobertura de robo parcial. Si se roban tu unidad y tu unidad aparece en otro lugar, en otro momento desvalijada, eso estaría cubierto porque es a consecuencia de un robo total. Pero si tu unidad está estacionada en un lugar y de ese lugar se robaron llantas, espejos, parrilla, faros, etc., eso solo está cubierto si contratas la cobertura de robo parcial. Es muy importante que platiques de esto con tu agente en el momento de la contratación de la póliza, porque lamentablemente muchas personas consideran o creen que como contrataron una cobertura amplia, también está cubierto el robo parcial. El robo parcial solo está cubierto cuando lo convienes con tu agente y cuando aparece explícito en la carátula de la póliza. La carátula de la póliza tiene que indicar que tienes contratada la cobertura de robo parcial y para robo parcial se define una suma asegurada y hasta esa cantidad la compañía de seguros te va a cubrir. ¿Qué te va a cubrir? Cualquier robo de cualquier parte externa y externa con la que el fabricante haya incluido esa unidad en el momento en que la unidad se vendió. Es decir, tiene que ser equipo original. Si no es equipo original, tienes que contratar otra cobertura, que es la cobertura de equipo especial. Ok. Buenísimo. Vámonos ahora entonces con la parte de, responsabilidad civil. Ya habías comentado, vale la pena nada más afinar entonces, porque hace rato hablábamos de paquete, que la cobertura reina del paquete básico es la RC, de la limitada del robo y de la amplia los daños materiales. Pero en la parte de RC me gustaría ampliar un poco en el tema de los daños que puedas causar, pueden ser a bienes o a personas, ¿no? Definitivamente. Cualquier daño que causes a un tercero, ya sea en su patrimonio, en sus bienes, en sus personas, tanto gastos médicos como lamentablemente puede ocurrir un fallecimiento, todo eso está cubierto por la cobertura de responsabilidad civil. Y es indispensable contar con ello porque lamentablemente hay muchos eventos a nivel nacional que las personas lastimadas no tienen ningún tipo de indemnización por no contar con esta cobertura o por no contar con una póliza de seguros. Así que creo que es indispensable contar mínimo con esta cobertura al circular por las calles. Y además una responsabilidad civil sí que te puede perjudicar fuertemente en tu patrimonio. ¿Sí? Exacto. Si dejas paralítico a alguien, por ejemplo, ¿no? Y no solo la pérdida material que le puedes causar a alguien más, también es la pérdida en su calidad de vida por el resto de su existencia y lo que conlleva a ti como carga moral por haber pasado por un evento de esta índole. Entonces creo que antes que contratar un seguro porque sea una obligación legal, debes de contratarlo para tu tranquilidad emocional antes que ninguna otra cosa. Bueno, nos queda un minutito, Ferdi, y nos queda una cobertura. Gastos médicos ocupantes. Cuéntanos sobre eso. Pues gastos médicos ocupantes es la cobertura con la que cuentan las pólizas, por medio de la cual cualquier persona que salga lesionada dentro de un siniestro, hablando de manera específica las personas que van en la unidad asegurada, es decir, conductor y ocupantes del vehículo asegurado, a través de esta cobertura, si una de estas personas sale lesionada, los gastos médicos que se generen a consecuencia de ese siniestro están cubiertos por esta cobertura. Es muy importante aclarar que solo están cubiertos los gastos médicos a consecuencia de ese accidente. No están cubiertos los gastos médicos por padecimientos previos que alguna persona pueda tener que no estén relacionados con el evento. Solo están cubiertos los gastos médicos relacionados con ese evento en específico y solo están amparados el conductor y las personas que están con él dentro del habitáculo. También es importante mencionar que hay gastos médicos que no están cubiertos, por ejemplo, los que puede tener una persona que no iba dentro del habitáculo. Por ejemplo, en una pick-up, una persona que va en la batea, si tiene un siniestro esa pick-up y la persona que va en la batea sale lesionada, lamentablemente eso no está cubierto porque la persona no está dentro del habitáculo diseñado para que vayan los ocupantes. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lamentablemente en México vemos muchas personas que van en la parte de atrás de pick-ups. Eso no estaría cubierto por un siniestro y hay que tener mucho cuidado al respecto. ¿Y la suma asegurada cómo se ve? La suma asegurada normalmente es una cantidad específica
se pone en la carátula de la póliza, se especifica en la carátula de la póliza, y esa es la suma total que tienes para las consecuencias o los gastos médicos a consecuencias de ese evento. No es una cantidad que puede aplicarse para una persona o para todas las personas que vayan en el coche en el momento del siniestro. Ferdi, te agradecemos muchísimo que nos hayas invitado, que nos hayas recibido aquí en tu casa, en tus oficinas. Esta es su casa. Y bueno, pues siempre dispuesto para colaborar con Qualitas y en el sector, ¿no? Encantado de colaborar con ustedes, encantado de colaborar con Qualitas. Qualitas para nosotros es no solo una compañía líder, sino es un ejemplo de cómo hacer las cosas en el mercado. Nosotros encantados de colaborar con ustedes y muy contentos por el éxito de Qualitas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ferdi. Hasta luego.